contamos con la presencia de Miguel García Murcia, que nos ha hecho el favor de venir. Y teníamos como invitado también a Josué Quino, de Teatricida. Josué vive en Querétaro y me llamó ayer muy temprano y me dijo pues, que se sentía mal y que estaba con las noticias de la contingencia aquí en la Ciudad de México, y me pidió que les leyera un mensaje. Ahí les va. Dice: buenas tardes, les saluda Josué Quino y quiero ofrecer disculpas por no haber asistido a charlar un ratito con ustedes sobre ese momento cuando cayó el rayo en la fiesta. En verdad era una bella y honrosa oportunidad de estar presente con ustedes en este maravilloso museo. Lo cierto es que la contingencia ambiental que hay en la Ciudad de México me preocupó mucho, ya que podía poner en riesgo mi salud, porque en los casi 34 años que tengo de vivir con VIH, los pulmones y los bronquios siempre han sido mi talón de Aquiles. Y ahora, sumándome esto, el desabasto al desabasto. Mis defensas están más vulnerables, por lo cual preferí ausentarme físicamente el día de hoy, pero decirles que en esencia me encuentro con cada una y cada uno de ustedes. Gracias por haber asistido. Y se lee más. A haber asistido a este extraordinario curso para conocer un poquito más de nuestra historia. Deseo fervientemente que exista una oportunidad para charlar con ustedes. Agradezco de todo corazón a mi querida amiga Eugenia el haberme invitado a este magno evento, a Miguel Ángel. Le digo que debo un cafecito, y a mi amigo de toda la vida y compañero de mis batallas, Alonso, agradezco su amistad, apoyo y comprensión. Saludos para todas y todos, besitos, bendiciones a quienes sean creyentes. Les comparto con amor el eslogan que desde hace 22 años Teatricida, nuestra asociación civil, difunde. El problema no es vivir con VIH, el problema es ignorarlo. Hasta siempre, Josué Quino. Bueno, era un compromiso moral con Josué, leerles su mensaje. Y bueno, a nombre de Bienestar Indesol, a nombre del Centro Educativo Trooper de este museo, bienvenidos de nuevo. ¿Y cómo lo presento? Después de que me gustaría que usted se presentara, por favor. Nada más, por favor, les recuerdo que tenemos que salir a las 6 en punto y bueno, hay que dedicar tiempo para que todo el mundo pueda ver. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Es una verdadera pena que Josué no esté con nosotros, se va a perder y nos va a dar la oportunidad de platicar mucho, espero yo, que se animen también a participar, a preguntar, a cuestionar cualquiera de las cosas que digamos aquí. Déjenme empiezo por presentarme. Soy Miguel García Murcia, vivo con VIH desde hace muchos años, aproximadamente unos 30, y a lo largo de este tiempo he aprendido un montón de cosas y he podido hacer muchas cosas que no pensé que llegara a hacer. Cuando a mí me diagnosticaron hace muchos años, 92, ya no me acuerdo cuántos son, 27 años. ¿Sí? Bueno, hace 27 años, cuando me diagnosticaron, me dijeron, te vas a tener que estar cuidando, vas a tener que tomar unos medicamentos y te vas a tener que hacer una serie de estudios cada 6 meses, unos estudios de CD4. Me dijeron, y cuando me dijeron eso, yo dije, ¿qué le pasa a esta señora? Era una psicóloga que me estaba entrevistando. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿De verdad piensa que voy a vivir muchos años? ¿Cómo de que cada 6 meses? En aquella época la gente se moría muy pronto. Cuando la diagnosticaron, prácticamente estaba en una circunstancia muy deteriorada de salud y vivía muy pocos meses. A veces 1 año, 2 años era mucho. Casi nadie llegaba a vivir tanto. Entonces, decía yo que me sorprendí mucho, cuestioné lo que ella me decía. Por fortuna creo que yo llegué al diagnóstico en una etapa no tan grave, todavía no tenía ningún síntoma que me hiciera pensar que estaba enfermo. Fue un examen que me hice después de que mi pareja había salido positivo al VIH. Entonces, después de eso,
la vida me ha cambiado mucho. Primero porque yo pensé que iba a vivir poco y después, sin darme cuenta, fueron pasando los años, y conforme pasaban los años yo no dejaba de hacer cosas porque uno tiene que hacer y seguir viviendo aunque las cosas sean complicadas. Mi vida era complicada y en un principio las decisiones que tomaba eran de muy corto plazo. Pensaba en lo que voy a hacer hoy, mañana, el mes que sigue, y eso es todo. Yo no pensaba en algo que pudiera hacer dentro de 5 años, 6 años, 2 años se me hacían demasiado tiempo, pero seguía haciendo cosas que me gustaban, así que seguí trabajando, seguí después estudiando algo que había dejado pendiente durante alguna época, y empecé a estudiar algo que me gusta mucho, que es la historia. Así que claro, chiquito me gustaba mucho la historia. Y cuando me di cuenta ya había terminado la licenciatura en historia, ya había hecho mi tesis en historia, y justo una de las cosas que me había interesado dentro de la rama de la historia era la historia de la ciencia, de saber cómo los seres humanos hemos aprendido a dominar un método que nos ayuda a tener cierto grado de certeza en la predicción de los fenómenos en la naturaleza, y no solo certeza sobre cómo ocurren, sino cómo funcionan, y esto al mismo tiempo nos ha permitido controlar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la salud, este es un caso muy claro de la manera en la que hemos aprendido a conocer la naturaleza, a entenderla y después a realizar acciones que nos ayudan a modificarla. En aquella época, cuando terminé la licenciatura, hice un trabajo de investigación sobre un médico francés que estudiaba cabezas humanas, estudiaba el cerebro, el señor Portia Roca. Y esto me llevó de lleno al terreno de la ciencia, hasta que quería saber más sobre ello. Yo seguía con la incertidumbre de cuánto tiempo voy a vivir, pero tenía que hacer cosas, así que bueno, pues estudié una maestría y seguí estudiando historia de la ciencia, en este caso historia de la antropología física en México. Y cuando me di cuenta ya había terminado la maestría también. Después dije, pues me gusta la historia, voy a seguir estudiando historia, y por fortuna en este momento los tratamientos antirretrovirales habían cambiado mucho, y esto implica que mi salud en ese momento ya no estaba tan mal, no estaba tan deteriorada, no estaba tan al riesgo, tan a punto de colapsar mi cuerpo. Esto cambió mi visión del tiempo que yo tenía, y empecé a pensar que si antes creía que me iba a morir pronto, ahora tenía la certeza, o más bien hoy tenía la completa incertidumbre de cuándo me iba a morir. Los medicamentos funcionaban muy bien. Quizá una de las ventajas de esto es que sí, no sabía y no sé cuándo me voy a morir, pero por otro lado, el haber pasado esta primera etapa de la experiencia viviendo con VIH me llevó a valorar el tiempo de una manera muy especial. Decía, terminé la maestría y entonces dije, pues voy a seguir estudiando porque es lo que me gusta. Así que hice un doctorado en historia de la ciencia, seguí estudiando historia de la antropología física, saber por qué los antropólogos físicos miden los huesos, estudian los cráneos, evalúan cosas tan complicadas como el ADN para conocer patrones migratorios, los estudios que hacen con relación a las enfermedades que han ocurrido en el pasado, la forma en que los seres humanos se desarrollan desde que son niños hasta que son ancianos y hasta que mueren. Todas estas cosas me han intrigado, y todo esto además tiene relación con la salud. Voy a tomar agua porque yo me disculpo, pero bebo mucha agua, me van a ver tomando agua. Seguí estudiando, les digo que hice este doctorado, y después, cuando terminé, pues algo tenía que seguir haciendo, así que me puse a dar clases. Actualmente doy clases en 2 universidades, claro, no tengo ninguna. Doy clases, soy profesor de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM. Allí doy un curso que se llama Ciencia y Tecnología en América Latina, y también doy algunos cursos como profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Allí doy cursos sobre la historia de la tecnología física, justamente en México y otras partes del mundo. Paralelamente, el hecho de vivir con VIH también me enfrentó a una circunstancia que era no poder cerrar los ojos ante una serie de circunstancias negativas que afectaban a las poblaciones, a las personas que vivimos con VIH.
el encontrarme con un grupo de personas que en el hospital estaban protestando porque, por ejemplo, a un compañero, a una persona con VIH, no la habían querido recibir en el servicio de urgencias, había pasado horas y horas y al final había muerto sin atención. Eran cosas más o menos frecuentes dentro de muchos hospitales en el que la atendía ocurría, y eso me llevó a pensar en la necesidad de acercarme a un grupo. En aquella época funcionaba en el Hospital 53 de Lima. Este hospital está en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y acercarme a este grupo para, en principio, conocer lo que hacían, quizás apoyar en alguna de las actividades que tenían, y esto me fue llevando a un nivel de conocimiento distinto sobre la epidemia, sobre la manera que estaba afectando a las poblaciones, y esto vino a hacer que también yo me involucrara con la lucha por los derechos de las personas que vivimos con VIH. Yo empecé haciendo con este grupo, era un grupo de apoyo que se llamaba Grupo de Apoyo de Personas Enlazadas contra el SIDA, GAPES. Al inicio de la epidemia había muchas organizaciones de este tipo, grupos de pacientes que operaban dentro de los hospitales y que permitían difundir cierta información especializada sobre la infección y al mismo tiempo difundir algunas estrategias para vivir mejor. A la distancia recuerdo algunos de los consejos que se decían en el grupo y me sorprende pensarlos, recordarlos y ver cómo hemos cambiado. Recuerdo que en aquella época nos juntábamos y no faltaba quienes hacían recomendaciones de cómo subir las escaleras en un puente peatonal de una forma que no te cansaras tanto. Porque se cansaba mucho, tenían un sistema inmunológico muy deteriorado, y estoy claro, siempre he sido así, pero había otras gentes que habían adelgazado mucho por la infección, que la infección había deteriorado no solo su sistema inmunológico, sino también su cuerpo y mucha debilidad. Entonces había recomendaciones como esta, y recuerdo muy claramente que la recomendación era: para subir las escaleras de los puentes peatonales hay que subir de espaldas, y así te vas a cansar menos. Yo sé que esto suena muy raro, yo no sé a cuántas gentes de aquí se le ha ocurrido subir de espaldas una escalera, pero eran estrategias que difundíamos o conocíamos ahí, o tratábamos de compartir. Junto con eso, también me di cuenta que había que hacer algunas cosas más, mucho más que recomendar cómo subir las escaleras, o qué alimentos tomar o no tomar, o qué signos pueden ser dentro de la salud una alarma para ir con el médico de manera inmediata. Me di cuenta que había que hacer algo más porque no bastaba. O sea, la gente nos seguía maltratando en los hospitales o negando servicios, y había que hacer algo más contundente. En 2006, por ejemplo, después de algunas prácticas ya de meses, años, con algunas personas incluso dedicadas a los derechos humanos, gente del Centro de Derechos PRO, habíamos aprendido cuando menos esta noción de que el derecho era una cosa importante para nosotros. Y recuerdo que en 2006, en el IMSS, de repente un medicamento dejó de haber, uno de los antirretrovirales dejó de haber en la farmacia, y al otro día no había otro, y al otro día no había otro, y cuando nos dimos cuenta eran 10 tipos de medicamentos que no había en las farmacias del hospital, y eso era muy grave porque la gente no tenía que tomar, y sin interrumpir su tratamiento, su sistema inmunológico se podía deteriorar, pero sobre todo el tratamiento iba a dejar de funcionar, y eso era más riesgoso. Esta situación fue terrible porque yo veía como muchos de nuestros compañeros empezaban a sentirse mal, o no tenían no tenían los medicamentos que les permitieran sobrevivir y mantener cierta calidad de vida. Junto con otros compañeros del grupo nos dimos a la tarea de organizarnos para recuperar o para hacer unas quejas. Y agarramos una hojita de papel y empezamos a escribir algunos datos que creímos que debían llevar. Por ejemplo, el nombre, el número de seguridad social, el tipo de medicamento que no le habían entregado en la farmacia, desde cuándo no se lo habían entregado. Y estas hojitas les pusimos queja. Me quejo porque no me han dado mi medicamento, y no juntamos muchos porque trabajamos como 3 días pegados en el hospital y no toda la gente se quería quejar, pero alcanzamos a juntar 50 quejas. Y esas quejas las enviamos a
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto fue muy interesante porque fue una experiencia que también nos abrió a los del grupo una nueva forma de observar cómo es necesario insistir de manera cotidiana en la defensa de los derechos humanos, y que el hecho de que tengamos instituciones no garantiza necesariamente que estas instituciones funcionen como debieran. Esta comisión, a pesar de que recibió las 50 quejas, nosotros pensábamos que era algo urgente. En ese momento tenía que levantar el teléfono y hablar al IMSS para decirles o reclamarles desabastos, pero no lo hicieron. Y entonces seguimos tocando puertas y llegué a una organización a contactar a alguien que coordina una organización que se llama Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS. Sus siglas están allá en el extremo izquierdo de la pantalla, de BBIMS, y quien dirige, quien coordina esta organización es Luis Adrián Quiroz, y creo que a partir de entonces empecé a comprender mucho sobre la defensa de los derechos humanos. Las acciones que emprendimos a partir de eso fueron muy importantes, y pese a todo, pues, bueno, lo primero es que se logró hacer que el medicamento se surtiera en las farmacias más o menos rápido. La espera con la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue mucho más prolongada, tardó mucho tiempo y la historia fue peor. En algún momento me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Sí tienes muchas quejas, pero en realidad no podemos decir que eso fue una violación a los derechos humanos. Vamos a decir que el IMSS ya lo está solucionando y ya con eso. Y les dije, no, tienen que decir ustedes que es una violación a los derechos humanos, porque si no lo van a seguir haciendo. Tienen que emitir una recomendación. Y me dijeron que la CNDH en aquella ocasión, mira, nosotros te estamos hablando porque queremos ser cordiales y gentiles con ustedes, pero no tenemos necesidad de decirles lo que vamos a hacer, y nosotros no vamos a generar una recomendación. Eso desde luego que me enojó mucho, nos enojó mucho al grupo, y decidimos salirnos en ese momento y buscar más quejas. Encontramos más quejas y las seguimos metiendo a la CNDH, de manera que no pudieron hacer el caso. Pasó casi un año para que después la CNDH emitiera una recomendación reconociendo que había habido una violación a los derechos humanos. Cuento esto un poco para decir desde dónde estoy parado ahora. Eso me llevó a esta organización de BBIMS, y después creamos Salud, Derechos y Justicia, que es una AC de BBIMS, es una organización de pacientes, es una organización de base comunitaria. En cambio, DJ es una organización de la sociedad civil que tiene personalidad jurídica, y como tal hemos podido participar en distintos espacios de decisión de política pública. Por ejemplo, SDJ en una ocasión anterior y actualmente posee una de las vocalías de la sociedad civil ante el Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, el CONASIDA, y desde ahí podemos tener cierto nivel de impacto en las políticas públicas que se desarrollan en este país. Digo cierto nivel porque es algo muy complejo entrar al área de la política pública, y hay muchos actores que están jugando y muchos intereses que también están jugando. Bueno, entonces, resumiendo, soy una persona que vive con VIH, ha estudiado historia, le gusta la historia de la ciencia y se dedica a ello, y al mismo tiempo se ha dedicado durante muchos años ya también a la defensa de los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH a través de organizaciones como BBIMS y SDJ. Y el día de hoy me da mucho gusto estar aquí, no solo porque es la posibilidad de participar en este curso, que me parece que es muy importante, recuperar la historia del movimiento LGBTI. Yo tengo una observación que lo voy a hacer más adelante sobre el título. Bueno, lo advierto de una vez, no hay un movimiento, hay muchos movimientos, y es necesario recuperar la historia y la memoria sobre estos movimientos, y por eso me da mucho gusto participar en este curso organizado por Memorias Diversas, por el Centro Educativo Trooper, con el abrigo del Museo Mundial. Me da mucho gusto también hacerlo porque justo hoy, 18 de mayo, es un día después del Día Nacional contra la Homofobia, ahora también lesbofobia y transfobia, y este es un acto muy importante, reconocer que hay prácticas en nuestra sociedad
que son adversas al ejercicio del derecho de las personas y de todas las personas, hay que decirlo. Eso me da mucho gusto estar hoy, después de aquel día, ayer, que fue muy emotivo y que seguramente ustedes estuvieron al tanto del montón de actividades que se llevaron a cabo en todo el país, y eso me hace sentir muy contento. Y al mismo tiempo creo que también hoy es el Día Internacional de los Museos, ¿no? Y es otra razón para estar contentos. Qué mejor manera de festejar el Día Internacional de los Museos que estar aquí en un museo que es emblemático ya de la ciudad, del país, y estar con ustedes, con un montón de gente que nos acompaña. Muchas gracias de verdad a todos por su presencia, y ahora sí, ya voy a empezar. Bueno, el título de esta sesión es Reflexiones sobre el rayo que cayó en la fiesta, o una historia alternativa del siglo. Ya a lo largo de la sesión podrán ustedes comprender a qué me refiero con esta historia alternativa. Pero antes de ello quiero decir, ayer hubo muchos eventos en todo el país para hacer o crear esta conciencia de que es necesario respetar los derechos de las personas, y eso pasa por el combate a la homofobia, transfobia, lesbofobia, y eso fue muy bueno. A mí me emociona que haya habido eventos en el Ángel de la Independencia, que el Senado de la República se haya vestido de colores, que en algunos estados de la República se haya, por ejemplo, en Puebla, declarado el Día Estatal contra la Homofobia, que en el estado de San Luis Potosí se haya aprobado el matrimonio igualitario. Todas estas acciones me parecen muy importantes, pero también es bien importante, y cabe en este curso y cabe en este museo, voltear un poco y tratar de ofrecer un reconocimiento a aquellas personas que tuvieron mucho que ver para que este país cambiara en este sentido, para que se reconociera que había discriminación, que había un maltrato contra las personas por su preferencia o su orientación sexual, por su identidad de género, y que esto no solo se traducía en un mal gesto frente a las personas, sino que incluso implicaba la pérdida de la vida de muchas personas. Y en este sentido, creo que uno de los actores fundamentales y poco recordado, ayer nadie lo mencionó, es la gente con quien tengo contacto y que también le conocieron, y es Arturo Díaz Betancourt. Arturo Díaz Betancourt fue un luchador nato, no era una persona que tuviera mucha presencia en los medios, no se peleaba por salir en la televisión, ni por ir corriendo a los programas de radio, ni por tomarse la foto con el presidente. Conoció a muchos funcionarios públicos. Algunas cosas que a mí me sorprendían cuando lo veía trabajar es que sacaba su teléfono y decía, es que hay que hablarle al secretario de salud, y que su teléfono le marcaba el teléfono personal al celular del secretario de salud y le tomaba la llamada, o hablaba hay que hablar con tal diputado, y sacaba el teléfono y les hablaba con el secretario, y no les hablaba suavemente, era una persona muy enérgica. Bueno, tuvo mucho que ver con que hubiera un día bastante raro. El decreto siempre fue buscar que dijera Día Nacional contra la Homofobia, pero en el último momento Felipe Calderón decidió que debía llamarse Día Nacional de la Tolerancia y del Respeto a las Preferencias. Fue un nombre muy raro para un día y que borraba un poco la intención, pero al fin de cuentas se atrevieron y pusieron un Día Nacional de la Tolerancia y Respeto a las Preferencias. Fue un primer paso, pero Arturo Díaz tuvo mucho que ver con eso. Tuvo que ver con que hubiera una ley federal contra la discriminación, tuvo que ver que se estableciera el Consejo Nacional para la Prevención, el CONAPRED, prevenir y eliminar la discriminación, junto con otros actores, claro. Él tuvo mucho que ver en eso. Él, por ejemplo, hoy, en estos días, se presentó un informe de un programa de estudios que ha venido haciendo Letra-S, que es el informe sobre los crímenes por homofobia. Bueno, quien inventó este seguimiento dijo, hay que buscar lo que está pasando con los crímenes por homofobia, fue Arturo Díaz Betancourt. Y eso pocas veces lo sabemos. Yo por eso he querido, para empezar, traerlo a
a esta sala y decirles que la presente sesión, lo que voy a decir, quiero dedicarlo especialmente a él porque fue un buen amigo, un luchador incansable, un buen maestro y un marica muy chillón, chillaba mucho. Pero se le extraña y ojalá hubiera mucha gente como él. Ahora sí, antes de seguir a la siguiente, yo quiero, porque ya he hablado mucho y creo que es mejor que ustedes me ayuden a construir esto. Quiero hacer una pregunta y quizás podemos escuchar una, dos, tres opiniones, ustedes me dirán. Tengo una pregunta con la que quisiera empezar. ¿Qué sentido tiene la historia del movimiento LGBTI y el SIDA? ¿Qué sentido hay? ¿Por qué tendríamos que hablar de eso? Sí. Pues yo estudié la carrera de historia y algo que me di cuenta cuando lo estudié, bueno, estudié en la ENA. La ENA es mucho solo, poca acción, como la sesión pasada, un poco cuando le planteé una pregunta. Teóricamente hablamos de una historia oficial y hablamos de historias que se han olvidado. Es algo que tenía en la escuela. Y en la práctica me di cuenta que la historia oficial, la de la primaria, pues también la historia que nos contamos mucho es la que siempre repetimos. Y en esas historias que nos repetimos, olvidamos por inconsciencia o por adrede momentos de nuestra vida, momentos que nos tocan y que luego al paso del tiempo no nos damos cuenta. Repito, por adrede porque pues, nos incomoda, porque es la historia de los putos, la historia de los hilos, la historia o porque es pues, inconsciente. Finalmente la gente no sabe lo que nunca aprendió, ¿no? Y recuperar esta historia es recuperar mucho de lo que nos sucedió a nosotros como gays, pero mucho de lo que se vivió en los años 70, mucha de la represión y de la violencia que surgió en esos momentos, que surgió por la guerra sucia, que surgió por el presidente el PRI, por todo esto, y que ahora lo vivimos. Y luego se nos olvida que no es que surgió con Calderón, por ejemplo, sino que mucho atrás, pero que al no revisarlo, no encontramos ni la catarsis para liberarnos de eso, ni una solución real como sociedad frente a estos problemas, ¿no? Frente a la homofobia. Porque la homofobia al final es violencia. Y violencia en el país ahorita. Y violencia es lo que vivimos todos los días, en los asaltos. Y violencia es de aquellos que la han padecido más, que no tienen los recursos para enfrentarla, ¿no? Los gays en los 70, los chicos gays ahora que no viven con una buena posición económica, ¿no? Yo recuerdo el chico gay, por ejemplo, que murió hace un año de la UACM. O sea, la chica trans que murió esta semana pidiendo auxilio en un edificio en Narvarte. O sea, son gente que están ahí, que tienen vida, que existen y que su historia, de lo que ellos han vivido, es la que debe ser recordada. Y ahora la historia pues ya está contada. Nada más, un par de ideas. Vamos a ver. Efectivamente hay un olvido constante en nuestras sociedades. Creo que el olvido es necesario en buena medida, pero también es necesario traer la memoria para que los eventos que creemos que solo nos afectan a nosotros son eventos que han afectado en otros momentos y que definen cómo la historia está desarrollando. Bueno, esto para un punto de vista muy personal, la historia sí es importante, porque hablamos primero de las represiones, de las etiquetas, del estar en el closet, de no poder manifestarnos como seres humanos, no ser tratados como tales. Pero también es importante que el SIDA se le achaca a los homosexuales, que es la población que es la que ha generado toda esta enfermedad. Y es salir de ese tabú, es una reeducación y una concientización dentro del mismo movimiento. ¿Por qué? Porque el SIDA hoy se sabe, nosotros, bueno, usted que trabaja en el sector salud, la población más vulnerable que padece de VIH y muere de SIDA son las amas de casa.
las mujeres que tienen relación heterosexual. Pero existe, y ni siquiera lo que es la población de prostitutas homosexuales son las que menos infecciones pueden ser. Pero eso no nos quita la responsabilidad de cuidarnos. Hoy hay retrovirales que nos mantienen, o los mantienen, o yo no puedo estar exenta si no me cuido. Puedo tener en algún momento en una relación heterosexual con alguna tontería que ya pasara en mi cabeza, ¿verdad? Sí, lamentablemente, porque yo estoy muy bien definido, pero no estoy exenta hasta de una violación, ¿sí? Puedo adquirir la enfermedad. Hay retrovirales que hoy nos dan una calidad de vida, hoy se entiende que hay mejores, esos medicamentos que alargan la vida del individuo, le dan una mejor calidad de vida, pero yo pregunto, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad pudiendo prevenir? Y hay que estudiar de esa historia, y tiene mucho que ver esa historia, y salir de ese ramo. Uno de los elementos que son, creo, fundamentales para el estudio o que legitiman el estudio de la historia de los movimientos LGBTI y del SIDA, pues es poder desmitificar un poco esta realidad que nos envuelve, pensar que o comprender que hay distintos factores que intervienen en ella y que a lo mejor hemos olvidado pasado por ahí. No sé si alguien más quisiera antes de pasar a continuar. ¿Qué sentido tiene la historia del movimiento LGBTI y del SIDA? Yo he escrito o he planteado aquí algunos elementos que pueden ayudarnos en algún lado, porque si no se ve, ¿verdad? Y así como. El primero es que creo que satisface el estudio de la historia del movimiento o de los movimientos LGBTI y del SIDA. Por una parte, satisface la curiosidad, el deseo de conocer. Esto es algo innato de las personas. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo era la vida hace 30 años? ¿Qué pasó con aquellos que vivieron estos primeros momentos del SIDA? ¿Qué pasó con los que antes de que llegara el SIDA vivieron una relativa apertura en el terreno de la sexualidad, ¿no? Aquellos primeros, o aquellos que fueron los primeros en estar marchando en las distintas ciudades, en las marchas del orgullo, que crearon, construyeron la marcha del orgullo. ¿Cómo fue que lo hicieron? Porque, bueno, es un deseo legítimo conocer qué pasó en el pasado. Pero este deseo legítimo no se queda ahí, no es lo único que fundamenta el estudio o la aproximación a la historia de estos fenómenos. Hay que decir que con el estudio de la historia también se preserva la memoria colectiva. Es un poco lo que decía el compañero, muchas veces olvidamos porque nos conviene, porque no nos gusta, porque es natural. Yo digo que yo, Miguel García Murcia, se resetea todas las noches. Y esto es real, o sea, tengo una memoria terrorífica, grave para ser historiador, ¿no? Pero efectivamente se me olvida todo lo tengo que anotar. Entonces, el olvido forma parte de nuestras sociedades, en lo individual y de manera colectiva. Cuando hacemos un libro de historia para la escuela, hay que discriminar, hay que saber o decidir, en ese sentido uso el término, decidir qué temas incluimos y cuáles dejamos fuera. Porque la historia es tan vasta que podríamos necesitar no una hora al día o a la semana para estudiarla dentro de las clases, a lo mejor 10 horas o 20 horas, y no nos bastaría, saldríamos pensando que todavía nos falta ver un poquito más. Hay que discriminar en ese sentido, y eso también contribuye a que vayamos olvidando algunos aspectos del pasado que pueden ser relevantes para comprender ese pasado por sí mismo, y también que pueden ser relevantes para comprender un poco qué es lo que ocurre con la actualidad. Otra de las razones que yo creo que es importante o que legitima el estudio de la historia es que construye una identidad. O sea, cuando yo estudio la historia, a lo mejor de mi familia, y me entero que mi abuelo fue trabajador migrante en los Estados Unidos durante la época de la Segunda Guerra Mundial, pues eso me ayuda a ir entendiendo un poco qué pasa con mi familia, sentirme
parte de ella, y luego recordar que mi padre, mis tíos, todos migraron de su pueblo original para buscar condiciones de vida mejores. Va construyendo un poco la idea de quién soy yo, en qué grupo me inscribo, en qué grupo social me estoy, a cuál grupo social pertenezco de alguna manera. Esto en el caso de la familia, pero pasa también en el sentido muchísimo más amplios y variados. Puedo hablar de la ciudad, de la colonia, conocer la historia de mi colonia, me puede hacer sentir orgulloso de pensar que mi colonia tiene un trazo irregular, pero porque fue un pueblito de hace muchos años, y que eso le da un aspecto peculiar y poco aburrido frente a otros conceptos urbanísticos, ¿no? En fin, estudiar la historia de los movimientos LGBTI también me ayuda a entender que no soy el único en el universo que tiene una preferencia sexual y una forma de vivir su sexualidad determinada, que hay muchas personas que comparten ciertos rasgos conmigo, y hay muchas personas que han tenido experiencias que pueden enriquecer también mi vida, y de eso se trata. La identidad que nos puede permitir construir la historia es un elemento fundamental para que nos aproximemos a ella. Y algo que me parece que todavía es más relevante es que nos restituye el carácter como sujetos de la historia. ¿Esto qué significa? Si nosotros estudiamos un poco de historia, entenderemos que las cosas como hoy son no siempre fueron así. Hubo un momento en que las cosas eran distintas, y esta circunstancia fue transformándose paulatinamente por muchos factores, pero uno de ellos, y muy importante, es la acción de otras personas. Otras personas hicieron cosas que permitieron un cambio en nuestra sociedad. Bueno, cuando yo encuentro que otras personas hicieron cosas que cambió la sociedad, puedo encontrarme como igual con estas personas y pensar y aceptar que yo también soy una persona que puede convertirse en un actor de la historia, en un sujeto que modifique las cosas para que las sociedades se transformen. Y esto es muy importante, reconocernos como actores, cuando nosotros no solamente estamos expectantes ante lo que pasa, sino que un día nos decidimos, levantamos la mano o levantamos la voz y decidimos actuar. Eso lo estamos haciendo muchas veces también guiados por esta historia, y la historia nos puede ayudar a entender que somos parte de eso. Todas estas razones creo que nos ayudan a pensar que es legítimo. Antes de pasar a la otra, voy a hacer otra pregunta. Es legítimo estudiar la historia del movimiento LGBTI y del SIDA. Tengo otra pregunta. Y creo que un poco ya hemos hablado de eso a partir de sus participaciones, pero la voy a formular de todos modos porque creo que es conveniente pensarla así, de manera exclusiva. Y es cómo pensamos la historia del SIDA y el movimiento LGBTI. Primero, ¿qué es lo que sabemos o pensamos que fue eso? Y segundo, ¿cómo es que ese pensamiento se construye? Yo no sé si alguien quisiera ayudarnos en eso. ¿Cómo creemos que fue esta historia? Creo que ya tienen un poco de la tarea hecha, si vinieron las sesiones pasadas, porque ya se estuvo hablando de eso. Pero igual, ¿cómo pensamos estos movimientos? ¿Cómo pensamos que fue la historia del movimiento LGBTI? ¿Y cómo fue la historia del SIDA? Bueno, yo quisiera participar desde una vivencia privada. Mi cuñado tenía SIDA, mi suegro era médico, y algo había en el aire que decía: tienes SIDA, el tratamiento que le estás dando no le va a servir. Pero era tal su vergüenza, la vergüenza del padre, de que el hijo haya contraído esa enfermedad porque se había ido a Nueva York y quién sabe qué cosa le había pasado en Nueva York, que mi cuñado murió en su casa. Entonces yo creo que eso sí ejemplifica muy bien lo que estás preguntando. Finalmente lo que sucedió y que sigue sucediendo es el estigma. Yo sí me lo conozco. No sé si aquí. ¿Cómo se entendió? ¿Cómo era? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo entiendes tú? Yo creo que lo entiendo de una manera muy unificada, de una manera, de alguna manera más forme, con una forma mucho más
inclusiva. En este momento estamos llenos dentro del movimiento, no solamente LGBTTI, sino del movimiento de VIH, con un montón de intereses particulares, con un montón de intereses económicos. Hay actores muy específicos que utilizan estas agendas en beneficio personal y no en el beneficio comunitario. Entonces, si la pregunta es cómo lo entiendo yo en el pasado, mucho mejor que ahora. Había una mucha mejor articulación, había una mucho mejor comunicación entre las diferentes agendas que lo conformaban, o que por lo menos transitaban por ahí. Ahorita nos estamos peleando por quién sale en la foto, pues mi corona es más pesada que la tuya, ay, la mía es mucho más brillosa que la tuya, ay, tú fuiste a la hora del presidente de la mañanera y yo no. O sea, por idioteces realmente que no tiene como mucho caso. Y los derechos sustantivos, el trabajo real de calle, pues está totalmente olvidado, ¿no? De eso ni hablamos. Tienes razón, ahorita voy a hacer un comentario sobre eso, pero quisiera saber si alguien más. Por acá. Aquí. Hola, buenas tardes, soy Adriana. ¿Cómo lo pienso? Pues creo que de una manera muy cruda, muy difícil. Como tú decías, Miguel, esto ha sido una lucha de muchos años y la historia es parte de nuestra construcción. Creo que yo estoy aquí por retroalimentarme, por aprender. Me dedico a las neurociencias y trabajo con modelos animales. Pero uno de los estudios neurocientíficos más importantes es un compañero que se apellida Levi, y hizo estudios de neurocientíficos en donde obtuvo cerebros de homosexuales, pero uno de los cuestionamientos que tuvo más terribles es que tenían VIH, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pienso hoy? Hoy tenemos herramientas como la resonancia magnética, que antes, hace 20 años, no se tenía. O sea, se tenía que esperar a que muriera el compañero con VIH y entonces obtener el cerebro y entonces evaluar el tamaño del área cerebral y contar las neuronas. Entonces, hoy lo pienso, tenemos hoy nuevas herramientas, pero estamos en una construcción de una sociedad diferente, una sociedad con más respeto, que tiene ideales que antes se tenían y que hoy deberían de transmitirse, ¿no? A los jóvenes, porque creo que está grueso, porque hoy ustedes son la memoria viviente, ¿no? O sea, los que nos han dado la historia hace 8 días y hace 15, son ustedes, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que hay que retomarlo. Hoy lo pienso como una lucha muy gruesa, muy difícil, pero hoy tenemos otras herramientas. Bueno, nuestras sociedades están transformándose todos los días. Por fortuna tenemos algunas herramientas novedosas que nos permiten entender qué es lo que pasa, aunque tenemos otras que son muy viejas, como la herramienta de la historia, que también nos ayuda a comprender. Qué gusto. Tenemos algunas herramientas que son muy viejas, pero en general tenemos como ideas de la historia, del SIDA y del movimiento, que insisto, no es un movimiento, hay muchos movimientos, hay que pensar en qué momento estamos hablando, y aún en un momento determinado habría que identificar distintos movimientos, porque son distintos los intereses que mueven a las personas. Tenemos nociones de cómo fue esta historia, y algunas parecen ser así como destellos dentro de la penumbra, ¿no? Así como en una época donde había mucho estigma, en el pasado, lo sigue habiendo, pero quizás nuestra idea del pasado, de la historia del SIDA, nos diga, era un momento en el que había mucho estigma, mucho rechazo a las personas. Podemos también tener en la memoria estos flachazos de que antes podían estar unificadas las distintas comunidades por la defensa de los derechos de las poblaciones LGBTI, y también este tipo de flachazos muchas veces constituyen ideas que nos construimos, no necesariamente basadas en documentos o en evidencia de lo que fue el pasado. Por ejemplo, podemos pensar eso, que había unidad entre las personas que vivían antes, las comunidades, los grupos, y no es cierto, todos se pelearon, ¿o no? Todos se pelearon en algún
momento o muchos momentos y siguen peleándose y siguen sin hablarse. Y luego pasa mucho tiempo y vuelven a hablarse y vuelven a hacer alguna Se les alianza. olvida y luego se acuerdan igual. Pues a veces no se les olvida, pero reconocen que hay que bajar un poco de intensidad al enojo para hacer cosas juntos y funciona que nuevamente vuelven los grupos o las personas a unirse para hacer algo. En fin, lo que quiero decir es que la historia es un poco difusa en nuestras mentes porque contribuye el olvido que mencionaba el compañero, contribuye el desconocimiento porque tampoco nos ponemos a estudiar la historia necesariamente, no hay mucha gente estudiando historia de los movimientos LGBTI, creo que hay un poquito más, pero de gente que estudie el SIDA son contados, y no pasa nada más aquí en el país, o sea, uno busca y en América Latina se ha hecho un poquito aquí en México y en Perú otro poquito, y creo que no encuentro mucha más información. Hay libros que hablan de la historia del SIDA, pero en otro tono, más un poco como las vivencias que las personas han tenido y no necesariamente como las acciones que las personas han realizado de manera organizada en nuestro día de VIH. Sí. Entonces, están estos como flashazos que nos dicen cómo fue el pasado, y la idea de hoy no es necesariamente escribir una historia completa, porque eso no ocurre. Nunca vamos a tener una historia completa, real, única y verdadera de las cosas, porque todas las cosas son bastante complicadas y complejas para ser estudiadas por una o un grupo de personas, ¿sí? Y para describirlas es complicado, y siempre nos estamos moviendo, las sociedades se están construyendo y estamos cambiando de lugar, y el cambiar de lugar nos permite ver las cosas de un modo distinto. Yo puedo verles a ustedes desde aquí de una manera, pero si me voy al fondo y volteo para acá, les voy a ver de otra forma. Y eso ocurre con la historia. Lo que habíamos escrito hace algunos años puede ser distinto de lo que hoy escribamos. Pero es necesario hacerlo, es un ejercicio constantemente necesario, y ya lo decía un poco antes, que cubre nuestra necesidad de conocer, de saber sobre el pasado, porque nos da identidad, porque restituye nuestro carácter como sujetos históricos, en fin, hace todo esto. Pero además de todo eso, y además de que es un pasado que sabemos algunas cosas y que lo que intentamos es conocer de una manera quizás un poco más estructurada, sin que necesariamente vayamos a llegar a la totalidad, ¿verdad? Hay que decir que esta historia la podemos ir construyendo a partir de ciertos elementos. Déjame concluir esto. A partir de ciertos elementos que son fundamentales para conocer esta historia. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la pensamos primero y después cómo construimos ese pensamiento? Primero lo hacemos a partir de lo que nos han contado personas que lo vivieron. Aquellas personas que estuvieron presentes en el inicio de los movimientos LGBTI y que estuvieron al inicio de la epidemia, nos pueden decir qué pasó, cómo lo vivieron, qué es lo que hicieron, qué es lo que recuerdan. Siempre hay que tomar, de todos modos, estas referencias con cuidado, porque este problema de la memoria es muy traicionero. Podemos reconstruirla también a partir de lo que se dice en los medios de comunicación. Muchos de los medios de comunicación hoy, en estos días, pueden decirnos en el inicio de la epidemia era todo terrible, y era así, 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 así. Y nosotros tomamos estas ideas que nos ofrecen los medios y las sumamos a nuestra idea de cómo fueron los movimientos LGBTI y cómo fue la lucha contra el SIDA. También construimos nuestro pensamiento a partir de lo que dicen libros o artículos especializados. Hay pocos, pero cada vez hay más, por fortuna, y estos también nos van abriendo pequeñas puertas por donde nos podemos asomar a la manera en la que se fue construyendo tanto la historia de los movimientos LGBTI como la historia del SIDA. Y pues esto no lo podemos evitar. También construimos este pensamiento a partir de nuestra propia imaginación. Nosotros, cuando oímos estas historias, empezamos a imaginar cómo ocurrió. Es parte necesaria para la construcción de cualquier historia, tratar de imaginar qué pasaba, cómo era, cómo caminaba. Bueno, vamos a hacer una pausa. Escuchamos dos intervenciones breves y continuamos. Gracias.
Mira, de lo que me estás diciendo ahorita me mueve mucho porque yo hace unos años busqué justamente un profesor para hacer una tesis de meterme al tema de la historia LGBT. Y hay antropólogos, hay sociólogos, hay activistas, pero no hay historiadores así que tengan el tema. Yo lo busqué pues en internet, en la UNAM, Mora, Jena, nomás que encontré un historiador del movimiento obrero que quería meterse al tema, pero no lo logramos avanzar, ¿no? Dices tú recuperar la memoria. Memoria e historia van juntos, pero no son lo mismo. No, son cosas, es como el brazo y la mano. Van juntos necesariamente, pero una cosa es la mano y otra es el brazo. Y creo que las manos tenemos, pero nos falta hacer ese brazo que es la historia, ¿no? Y hacer la historia es recuperar mucho. Y yo cuando empecé a investigar sobre el tema, por ejemplo, no encontré historiador, encontré escritores, encontré a Monsiváis que escribió algunos artículos, encontré lo que decían algunos testimonios, ¿no? Como Javier Izárraga, pero no encontré esa información que mínimo permitiría una revisión, una recuperación y las interpretaciones que surjan, ¿no? Un ejemplo, pues por ejemplo, la Revolución Mexicana. Se ha escrito tanto, hay archivos de eso, que se puede revolver y revisar y revisar y revisar y sacar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace unos años salió un libro de una generala trans, o un general trans, perdón, ¿no? De una, no me acuerdo cómo va la onda, pero era una chava que se volvió general y al final creo que al final de su vida tuvo su pareja pero ahora se reconoció como hombre, ¿no? Pero nació como mujer y pasó ese proceso. Pero ¿por qué? ¿De dónde tomar elementos para recuperar esa historia? Lo que pasa con nuestra historia es que no hay elementos, están ahí atrás, están por ahí escondidos, no lo sé. Hay un archivo, como decía Alonso, que se hizo en la ENA del movimiento LGBT, pero falta como escarbar, sacar para saber qué es lo que saber cómo estamos parados. Creo que es lo que nos falta, justamente. Sí, dice Alonso que justo ese es nuestro trabajo de los historiadores, buscar dónde están las cosas. Claro, yo digo que nosotros los historiadores siempre llegamos tarde a todos lados, cuando ya los hechos son pasados. Y esto nos pasa en este caso, de los movimientos LGBTI y de la historia del SIDA. O sea, nadie levanta la mano y todos estamos bien felices, los historiadores, digo, de la ciencia, estamos bien felices metidos en el siglo XIX mexicano. Pues eso no nos da conflicto, no nos crea problemas. O sea, podemos estudiar las sociedades científicas del siglo XIX y es bien padre porque podemos decir lo que se nos antoje de ellas, nadie nos va a rebatir, ¿no? Pero hablemos del SIDA y escuchemos lo que tienen que decir los actores que han vivido esto, ¿no? Sí, bueno, tú al principio comentaste de que en los inicios no había en algunos hospitales medicinas y que no eran atendidos, a lo mejor no eran atendidos porque había mucho temor en cuanto al contagio de SIDA. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto esto pudo haber derivado en que a la hora de hacer el acta de defunción, decir de qué murió, se hayan ocultado que el motivo principal de la muerte de muchos individuos haya sido SIDA, o si se reconocía? ¿Quieres comentar algo? Voy a hacer dos comentarios porque uno me toca, es muy personal. La hermana mayor de mamá, por alguna razón, suponemos que por algún novio que tuvo, fue de las víctimas de 1997 que fallecieron a consecuencia del VIH. Y para nuestra familia fue un golpe, y digo nuestra familia, yo era un niño y mi tía que me había criado me hablaba llorando y me decía si yo le iba a querer pese a todo, pero no me decía por qué. Yo siempre le decía, pues yo te quiero, tú me criaste, eres mi mamá Licha.
cuando ella fallece, fue una trabajadora social a tocar la puerta de la casa y estaban velando, cremando a mi tía Richa, porque en aquel entonces a los niños, estoy hablando del 97, yo no era niño, yo era adolescente, no me dejaban ir al velorio, no me habían dicho de que había fallecido, y me entero por la trabajadora social que mi tía había muerto por VIH-Sida, por SIDA fue la palabra, y me preguntó, ¿tu tía era prostituta? ¿Tu tía era drogadicta? ¿Tu tía era homosexual? Evidentemente, digo, se habla, existen distintas historias del SIDA, desde la visión epidemiológica, desde la visión de las historias de vida, desde las historias de lucha, pero muchos rostros siguen sin aparecer. Por ejemplo, es la primera vez que lo hablo, sí, porque finalmente ha sido un proceso de dejar el dolor atrás y decir, sí, mi tía fue de las mujeres que vivieron el maltrato en el INER. Y hoy en día yo voy al INER a sacarme mi CD4 sin carga viral y me tratan muy bien, pero para que a mí me trataran muy bien, mi tía sufrió casi la dieta de la galleta, y me atrevo a sacar el chiste de la dieta de la galleta, porque si no me río lloro. Y el chiste es, ¿qué era lo único que podían comer? Pues sí, era lo único que les podía caber debajo de la puerta, ¿no? Por eso le decían la dieta de la galleta, porque te dejaban las cosas afuera de la puerta, ¿sí? Entonces, todavía hablar de la historia del VIH, digo yo, por eso dije mejor que lo hable Miguel, porque sí sigue doliendo. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Es que es difícil que construya una historia donde ha tratado de ocultarse muchas cosas. Sí. Es una historia compleja. Efectivamente, ha habido distintos momentos en el registro epidemiológico, y hay veces que se registraba en el acta, así se ponía, murió por SIDA, y entonces muchas personas consideraban que esto era y es un acto de estigma. Nadie muere de SIDA, muere de las infecciones que en su conjunto pueden estar interpretadas como el síndrome. Y muchas personas preferían que no apareciera ni siquiera infección por VIH, porque esto implicaba un estigma social de la comunidad, la familia, pero no solo ahí, había cuestiones más prácticas. Había personas a las que cuando llegaban a la funeraria les decían de que el acta de defunción, el certificado de defunción, y se decía VIH, sí, pero el servicio le va a costar tanto más, le va a costar el doble, porque es de alto riesgo, decían. Bueno, yo no sé si alguien iba a tener alguna práctica con un cadáver, pero no había forma de riesgo, pero cobraban el doble. Entonces estas circunstancias hacían que fuera más costoso a veces, y que la gente prefiriera que no se registrara. Déjenme una intervención más. Gracias. Bueno, son como varias cosas. Primero que nada, no sé si los que están aquí ya vieron alguna vez la película de El silencio de los inocentes. Y la escena más aterradora de la película es precisamente cuando él se queda en este punto en silencio, que no sabe dónde está él. Y entonces no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a aparecer, no sabe si va a aparecer un ratón, una lata, un agujero, le van a disparar, no sabe qué va a pasar. Y esa es tal vez la sensación más parecida que yo pudiera narrar con respecto a estos primeros momentos en donde aparece el SIDA, que no le voy a llamar VIH porque VIH se llamó mucho después. De hecho se llamaba el virus HT3, no sé qué cosa, una cosa muy rara, o el cáncer gay. Entonces eso ya no señalaba obviamente. Pero esta parte de no saber
de dónde viene, quién es el enemigo, en dónde está. No sabes dónde estás parado, no sabes si das un paso y te caes, no sabes si tienes una caja con clavos, si te va a caer una... no sabes. Y esa era la sensación en ese momento, era una cosa espantosa, ¿no? Porque por un lado, de alguna manera justificaba que algunas personas dijeran, bueno, no sabemos ni cómo se transmite, entonces al no saber cómo se transmite, pues necesitamos cuidarnos, ¿no? Por otro lado, nos toca a nosotros, como compañeros y como amigos, ir a cuidar a nuestros amigos, a los hospitales, a bañarlos, a cambiarlos, a darles de comer. Es cierto lo que dice Alonso del chiste de la galleta, y había otros muchos más, afortunadamente, porque usábamos el sentido del humor para sobrevivir. O sea, el sentido del humor en la fiesta, ¿no? Es decir, se moría tu amigo, las familias no te dejaban entrar al funeral, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacías? Hacías una fiesta. Y entonces ahí honrabas a tu amigo. O te ibas al antro, ¿no? Híjole, pues acaba de morir fulano, bueno, pues ya, de modo, pues vamos al antro, ¿no? Y era nuestra forma de celebrar, de sobrevivir con esto, ¿no? Entonces, y cuando la gente dice, bueno, el SIDA es una enfermedad en la que realmente murió poca gente, sí, afortunadamente, por lo que estaban diciendo hace un momento, ¿no? Había gente que tenía que ir cargando con su muertito de funeraria en funeraria, ¿no? Porque no había quien lo admitiera. O sea, no había quien lo admitiera, ¿no? Se contaban historias bastante terribles de gente que de plano tuvo que pagar sobornos y cosas por el estilo para que, pues, como propinas, pues, para poder tener para que les dejaran transportar en una ambulancia o en un camión de redilas o en un camión de volteo o en una combi, ¿no? El cadáver de su muertito porque nadie lo quería mover, ¿no? Entonces, cuando dices cómo se genera el movimiento, a mí me surge este recuerdo de estar como muy contentos en las marchas, que todavía éramos como 15, ¿no? Pero de estar como contentos, de estar como de creer que ya nos podíamos salir del closet. Fue los años 80, los principios de los 80, fue una década donde todo el mundo se salió, o sea, nos salimos del closet al mismo tiempo muchísimos. Entonces, ya si mi mamá se infartaba, no importaba, porque la de mamá de Cristo también estaba infartada, y entonces se infartaban juntas, y ya, no pasaba, es decir, había como cierta comunicación, y de repente, ¡guau! O sea, se corta. Y además sucede en el país muy paralelamente al terremoto del 85. Se empieza a hablar del SIDA públicamente en el 83, cuando se empiezan las campañas de hazlo solo con tu pareja, fue en el 85, y de repente viene el terremoto. Y cuando viene el terremoto yo estuve en brigadas, ¿no? Y entonces de repente conseguimos 20,000 dosis de tetanol, ¿no? Y no había jeringas. Entonces, ¿qué haces con 20,000 dosis de tetanol en la cajuela de tu coche que necesitan estar enfriadas, o sea, con hielo, listas para irse a aplicar, y no tienes con qué aplicarlas, y te dicen, pues usa la misma, nada más la limpias con una cosita con alcohol? Nosotros no lo hicimos, fuimos a conseguir las jeringas, ¿no? Y teníamos una jeringa para cada persona, y aplicamos las 20,000 dosis de 20,000. Pero ¿qué pasó con la otra gente que sí hizo caso? ¿No? Entonces era esta cosa de no saber bien todavía ni cómo se transmite, ni cómo se contagia, ni dónde está el enemigo, ni nada. O sea, y si te toco o sea, el miedo en un inicio era real. El problema es que después, ¿no? El estigma hizo que el miedo continuara, ¿no? Y entonces ya fue como de la causa, ¿no? Son como muchos elementos juntos. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el asunto de que llegó el VIH a México
fue algo que generó mucha perspectiva, pues, ignorancia, que generó miedo a saber cómo la sociedad podía enfrentar al ámbito de tener una enfermedad rara, ¿no? Obviamente sabemos actualmente, gracias a las redes sociales, a Google y todo este tipo de plataformas, de dónde surge, ¿no? Que el mono verde de los montañés hay en Francia, África, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, en los tiempos de los que ustedes nos explican, pues no se proliferaba ese término que actualmente está mucho en boga, principalmente en el ámbito del derecho, que son las garantías, los derechos humanos, etc. Obviamente se estaba violentando los derechos, en ese caso, de un menor, un puberto, en el caso del compañero, en que no se le dio acceso a la información de que fue el caso del fallecimiento del occiso, el caso de su tía. Y el otro punto sería, desgraciadamente sí hay un protocolo principalmente en el ámbito médico, en tratar a las personas que fallecen por VIH. Porque recordemos, el VIH es un virus y los virus mutan, entonces sí hay que llevar un protocolo, cómo debe de tratarse el cuerpo del occiso en el servicio médico forense, ya sea en Encino, en Ciudad de México, CEMEFO, en otras regiones del país. Gracias. Gracias. Decía yo, son muchos elementos, tanto los que nos comparte el compañero como los que nos compartes tú. Voy a tratar de tomar algunos de ellos, y el primero sería que en la imagen que nos formamos sobre lo que fue el SIDA en sus inicios, sí, efectivamente están presentes el desconocimiento, la ignorancia, el miedo, la incertidumbre de qué es lo que voy a hacer o qué es lo que vamos a hacer, la idea de que ese momento fue terrible y solemos decir, murió muchísima gente, todos nuestros amigos murieron. Hay personas que llegan a decir eso, ¿no? Leía en esta semana a alguien que decía, es que en este periodo perdí como 200 amigos, y es un montón, y eso es mucho, y es real, pero eso nos construye una idea de que fue un pasado en el que las cosas fueron horribles, ¿no? Pero creo que voltear a ver ese pasado necesariamente nos lleva a preguntarnos sobre el presente. Y es un juego entre el ayer y el hoy, y es necesario para poder dimensionar nuestro presente, pero también ese pasado. Y en ese sentido habría que decir que sí fue muy terrible aquel momento, por todos los elementos que ya nos dijeron los compañeros, pero que sigue siendo terrible este momento, porque sigue habiendo un montón de ignorancia y de desconocimiento. Y cuando hablo de desconocimiento, por ejemplo, me refiero al hecho de que en los 80s había, cuando empieza la epidemia, en el primer caso en 1983 en México, y de ahí en adelante, los casos eran muy pequeños, 50, 70, después aumenta a 200, 300, 400, en un momento muy duro, a lo mejor fueron un diagnóstico de 1.500 personas. En 92, cuando yo recibí el diagnóstico, fuimos diagnosticados como un poco menos de 3.000 personas. Ahora, estos eran los diagnósticos. Muchas de estas personas morían o habían muerto cuando se daba el diagnóstico. Y eso es mucho. O sea, una persona que muera por causa que puede ser prevenida es mucho. Ahora, que se mueran 1.000 personas es terrible. Pero cuando digo el desconocimiento, es algo que también nos afecta hoy, es que pasamos por alto que hoy, en este año, el año pasado, el antepasado, el promedio de personas que mueren por VIH o por cosas o cuestiones asociadas a VIH es de más de 4.000 en México. Estamos hablando de que hay más muertos hoy que en la época de los 80s, cuando inició la epidemia. Y el problema es qué pasa con estas personas, por qué se mueren, dónde están, por qué no nos cuentan sus historias si fueron discriminadas, o por qué no nos cuentan sus historias si fueron rechazadas por la familia, dónde están estas personas. Es bueno ir hacia el pasado y traer estos elementos que ustedes han mencionado, porque son constitutivos de ese pasado, pero hay que cuidar el pasado para que no se convierta en un monstruo que ponga una sombra sobre lo que está ocurriendo hoy. En la actualidad esto es muy terrible, que la gente siga muriendo en cantidades tan grandes, y que a lo largo de la historia del SIDA en México tengamos que hablar de más de 100.000 muertos.
Si nosotros pensamos en número, pueden no decirnos mucho, pero pensemos en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cada una más o menos mataron a 80, 90,000 personas. Si nosotros pensamos en el SIDA en México, hay que pensar en una epidemia que ha matado lo mismo que una bomba atómica. Eso es terrible, es mucho. Y lo más grave es que sigue ocurriendo hoy, cosa que no debería ocurrir, aunque luego nos vienen a decir que nos traen nuevos paradigmas. Que me digan cómo evitamos esas muertes, porque cambiar esquemas de tratamiento no lo hace. Esta es otra cosa, pero me estoy metiendo en un asunto que se anunció apenas hace unos días. Es una crítica quizás a esta idea de que las cosas cambian simplemente por tomarse la voz. Déjenme ir a avanzar, porque lo que sigue es bien interesante, y ahorita regresamos con las participaciones, porque una de las cosas que nos convoca es el título de esta sesión, que es el rayo que lleva a la fiesta, y efectivamente, como decía el compañero, era una suerte de fiesta en ciertos sectores de la población que pertenecían a estos grupos LGBTI, o lo que hoy conocemos como LGBT. Era una fiesta porque era un reconocimiento de derecho a la expresión y a vivir su propia sexualidad con libertad. Y era una fiesta en este sentido porque podían ejercerlo sin tanto temor. O sea, ya decía, si se infarta mi mamá, también la otra está infartada, y no, pues ya ni modo. Pero pero esta fiesta, este momento festivo, estaba limitado a ciertas poblaciones. O sea, no todo era lo que pasaba en torno a nuestro círculo de personas conocidas. Le decía a un amigo ayer, es que no todo era el 9. O sea, aparte del 9, aquella disco famosa y emblemática de los años 80, en la zona rosa, donde se congregaba lo más la elite, el jet set del mundo gay en México, donde la fiesta era grande todos los días. Más allá también había gente que vivía en otros lados y que vivía otras circunstancias, pero la fiesta existía cuando menos en una parte de la población, pero ojo, no en todo el país. Y esto que traigo ahora creo que nos va a ayudar un poquito a reconstruir qué es lo que estaba ocurriendo en esos años en que llega la epidemia. Este es un poquito antes de que supiéramos de la epidemia, en junio de 1983, son recortes de periódicos los que tenemos a continuación, y que nos ayudan un poco a entender también esta cuestión que les decía. A veces identificamos el pasado y pensamos que todo era muy bonito. Vamos a este primer recorte, dice: 3 marchas del orgullo homosexual. O sea, si estábamos tan unidos, ¿por qué no hicimos una? Y se quejan de que ahora hay un montón. Pues no, qué bueno que haya muchas, ¿no? Pero, hijo, yo sé que no me ven muy bien, pero me van a escuchar. Nada más voy a leer un fragmento muy breve sobre las marchas. Dice: la primera, organizada en defensa de los derechos civiles y políticos de los homosexuales por el grupo Lambda, Grupo Autónomo de Mujeres Lesbianas, OICAD, y 7 organizaciones más, partió del movimiento a los niños héroes en Chapultepec al hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central. Esa es una de las marchas que partió en ese año. La segunda fue una marcha carnaval encabezada por un grupo de ataviados con túnicas, minifaldas, pants y pelucas, que integran la red LOCA, siglas de Red de Lesbianas y Homosexuales y Colectivos Autónomos. Partieron poco antes que la anterior y la concluyeron con otro mitin en el centro histórico de la ciudad, a un costado del Zócalo. Y la tercera, quizá la más numerosa, fue en la que participaron automovilistas y una gran cantidad de transeúntes que, sin integrarse a las marchas homosexuales, las seguían paso a paso, sin pancartas, ni gritos, ni globos, desde calles y banquetas. Lo seguían desde calles y banquetas, con una banda rosa sobre el pecho con la inscripción prensa.
Max Mejía del grupo Lambda comentó: es la otra marcha. Todos los años vienen y nos siguen con una simpatía silenciosa. Los marchistas les gritaban: reprimido, únete, reprimido, únete. Creo que ahora sí ya se unieron, ¿verdad? Porque las marchas son muy numerosas. Bueno, es un poco para ilustrar cómo sí había un grupo de personas que estaban marchando en la ciudad, que estaban pidiendo derechos. Por un lado, algunos decían: queremos derechos civiles. Había otros que andaban en la fiesta y hacían su propio carnaval, que era otra forma de tomar las calles y de exigir derechos, de exigir derecho a ser ciego, sin necesidad de gritar: oye, tomen mis derechos. No, yo tengo derecho a vestirme como yo quiera y tengo derecho a estar en el espacio público. Es muy importante. Y los otros que van detrás, qué padre que vaya la gente detrás, aunque no vaya gritando, ¿no? Porque es un signo de sentirse identificado de alguna forma con las causas. Y esto estaba ocurriendo en la Ciudad de México, no en todo el país. El país era muy grande y en la mayoría del país esto no ni remotamente podía ocurrir. Entonces, la mayor parte del país no tenía la fiesta. Había fiesta, pero no en todos lados. Hay un detalle interesante sobre esta fiesta. Un joven con una cruz, porque nos da idea de la diversidad de expresiones que se congregaban en estos eventos y que estaban presentes en esa época y hoy también, ¿no? Un joven con una cruz de madera cubierta de flores de papel marchaba al frente del movimiento homosexual cristiano. Varios pasos atrás, otros más portaban un cartelón con cruces azules de distintos tamaños, un símbolo utilizado por los franciscanos desde hace varios siglos, que ahora reivindican para sí. El contingente portaba camisetas blancas con otro símbolo, una F y la cruz. Según explican, la F representa la palabra fidelidad y la cruz el hecho de que también forman parte del cuerpo de Cristo. Esto da una idea de cómo es difícil hablar de unidad. A veces pensamos que el pasado fue bien feliz porque todos nos unimos, a lo mejor para luchar en la revolución, y ya sabemos que no eran ni unidos ni eran amigos, y a lo mejor para luchar en otros momentos, por ejemplo en estos, en el 83, por los derechos de los homosexuales. Eran algunos, no todos. Era en la época, en 1983, cuando Miguel de la Madrid había tomado el poder, el gobierno, lo había asumido la presidencia en el 82, y uno de sus lemas de campaña había sido por la renovación rural de la sociedad. Nunca supimos qué quiso decir con eso, y creo que tampoco le dio tiempo de decirnos o explicar qué fue eso, pero era una de las protestas de los grupos, ¿no? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué se va a meter el gobierno en nuestra vida privada? En el 85, el 15 de enero, salió esta nota en La Jornada, se llamaba La Cultura Gay, El Vaquero, la tienda que ya se atreve a decir su nombre. Es también una parte interesante sobre este momento en el que había un movimiento de liberación en México que estaba empezando y que empezaba con expresiones como las marchas y también con la presencia de grupos de homosexuales y lesbianas que trabajaban por la reivindicación de sus derechos y también por la apertura de espacios dirigidos a estas comunidades de manera exclusiva, como El Vaquero, la tienda que ya se atreve a decir su nombre. Dice así: si se cabalga por insurgentes como rumbo a Cuernavaca, unos 100 metros antes del Parque Hundido se llega a un pequeño conjunto comercial con establecimiento propio. Ahí, junto a un expendio de cosméticos y una tienda de artículos deportivos, propiedad de Tibio Muñoz, según dicen, se abren 2 bares y una pequeña tienda de regalos que evidencian el surgimiento de algo que ya se atreve a decir su nombre: la cultura gay. La apertura de esa especie de boutique gay fue idea de Luis González de Alba, quien ha querido, según sus palabras, concentrar en un punto lo que los homosexuales, especialmente de closet, buscan en muchas partes. Para cumplir con ese objetivo, en la tiendita, una angosta construcción de menos de 2 metros de ancho por unos 12 o 15 metros de largo, realmente parecía un pasaje nada más, así. Era como la pasarela, ¿no? Era chiquito y estaba en medio del estacionamiento. Sí.
Era una isla. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Encima está pusieron un negocio de autos, ¿no? Creo que sí. Para cumplir con ese objetivo, en la tiendita, bueno, ya decía una cosa, se venden los libros que de y sobre homosexuales circulan en México y aún otros que no es fácil conseguir. En los estantes hay obras de Pier Paolo Pasolini, de Walt Whitman, de Jean Genet, de Oscar Wilde, de Hermann Hesse, de Sade, de Apollinaire, entre los nombres de fuera, y de los mexicanos Jorge Arturo Ojeda, José Rafael Calva, Luis Zapata y el propio Luis González de Alba, entre muchas otras personas. Efectivamente había estos pequeños espacios, y desde luego las discotecas que habían existido, ¿no? En esa época estaba Levarón, creo. Estaba nada más Levarón, y poco después Luis González vio que estaban vendiendo el bar de al lado y dijo, pues lo voy a adquirir, y ahí hizo la cantina del Vaquero. Era una cantina donde en principio se pedía que la gente entrara con jeans, ¿no? Con jeans, con camiseta y jeans, camiseta y ciudadanos. Y sin loción. Sin loción. Y sin loción. Era requisito para entrar, ¿no? Sí, Por allá nos dicen en la colonia del Valle, o sea, imagínate, toda la gente ahí muy godines, como diríamos hoy en día, y tener que ir, y aparte, solamente así podías entrar. Y para que la gente acudiera, Luis González regalaba bebidas a quienes iban de esa manera. En el suelo había paja, había serrín, y tenías que firmar un libro donde decía que amparándose en el artículo tal de la Constitución mexicana que decía que todos podíamos reunirnos libremente, fulanito, sutanito y sutanito se estaban amparando. Entonces llegabas, evidentemente tenías que ser mayor de edad. A mí me batearon como 2 o 3 veces porque era menor de edad, y ya por fin cuando pude entrar tenías que firmar, poner tu nombre y tu firma, y Luis me heredó uno de esos libros. Hay un bar que estaba en este mismo, era un estacionamiento detrás como una de las áreas por otro, ¿no? O sea, y en ese mismo lugar había un tercer bar que se llamaba el Submarino Amarillo, que era un bar lésbico. Pues estaba el Levarón y junto estaba el Submarino Amarillo, y la gente generalmente no habla de él, no era muy divertido. Pero después fue el nombre. Después fue el nombre. Del Vaquero. Del Vaquero, Alonso se acuerda y tiene en su memoria esta idea del libro. Yo soy más prosaico, yo nada más me acuerdo que en los baños, que eran muy chiquitos, había un letrero, sí, muy pequeños, había un letrero que decía: por razones de higiene solo se permiten acciones manuales. Luego después. No, espérame. Otra cosa bien interesante, ahorita que recuerdo de eso, es que también tenía una biblioteca en la cantina, tenían estantes con libros y revistas especializadas en el tema. Entonces uno muy culto podía llegar a hacer mientras no te distrajera a alguien más. Luego empezó a poner películas porno, Luis González de Alba, y ponían películas porno. Primero, pues, como que esto causaba revuelo porque había condones, películas porno, hombres solos, bar gay y condones, pues como que causaba escozor. Pero en aquel entonces, no recuerdo quién estaba en Censida, pero dijo: qué bueno que haya condones, porque después ya no hubo mingitorios, sino una tina. Entonces uno ya orinaba en la tina, y bueno, pues hay prácticas de golden showers que hay gente que le gusta, pero por ejemplo le decía, Luis González de Alba tenía
muy bien ubicada la necesidad del VIH. Cuando consulté su archivo, vi que fue de los primeros divulgadores en hablar sobre este tema y fue el primero en llamar a activistas gays y a médicos para que en el Vaquero se hablara sobre esta nueva enfermedad que estaba saliendo. Muy al principio, parece que la primera recepción que hubo hacia algunos activistas no fue buena, pero ya la segunda, ya cuando creo que a cierto grupo ya le había caído el 20 de que sí había un problema de salud importante, fue recibida con mejor, de mejor manera. Y a esta segunda estuvieron Luis Guillermo Juárez y Javier Lizárraga. Sí, esto mostraba un cambio en la sociedad, cuando menos dentro de la capital, pero decía yo que no era igual en todos lados. La siguiente, por favor, el siguiente reporte nos habla, por ejemplo, de lo que ocurría en Jalisco. Denuncian persecuciones contra homosexuales en Jalisco. Las lesbianas y los homosexuales de Guadalajara queremos manifestar nuestro repudio a la política antidemocrática del actual gobernador de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo, del alcalde del municipio de Zapopan, Alberto Mora López, y del alcalde de Guadalajara, Guillermo Vallarta Plata, por su inhumana persecución a ciudadanos pacíficos en detrimento de sus más elementales derechos constitucionales. La noche del 23 de junio pasado, decenas de patrullas y elementos policíacos de Zapopan, algunos en estado de ebriedad, interrumpieron arbitrariamente una fiesta particular que la comunidad gay celebraba y con lujo de violencia, a punta de ametralladoras, realizaron una de las más grandes redadas de los últimos años. Bajo la amenaza de llamar a alarma y de detenernos, nos exigieron 1,000 pesos por persona para retirarse. Poco después, a pesar de haber reunido una fuerte suma, pero no acorde a sus ambiciones, decidieron conducirnos a la cárcel a más de 250 lesbianas y homosexuales, bajo los cargos de soborno, ebriedad, escándalo público y orgía, cargos que posteriormente fueron borrados. Asimismo, algunos eran despojados de objetos valiosos y los autos de los asistentes a la fiesta eran detenidos. Estuvimos totalmente incomunicados y hacinados en 4 pequeñas celdas durante varias horas. Algunos permanecieron 3 días encarcelados. Después de habérsenos tomado fotos y nuestros datos personales, se impuso una multa de 2,000 pesos por persona para dejarnos libres. A los propietarios de los autos se les exigió alrededor de 2,000 pesos extra para recuperar sus vehículos y documentos. Los funcionarios, no conformes con haber clausurado permanentemente todos los bares para gente gay, ahora se han llenado sus bolsillos con cerca de 1 millón de pesos persiguiendo homosexuales. Por ello exigimos la consignación de quienes resulten responsables de esa agresión, la devolución íntegra de nuestro dinero. Están esperando todavía. Así como la reapertura de nuestros bares y el cese a la represión en Jalisco. Llamamos a los grupos del Movimiento de Liberación Homosexual del país y de afuera y a las organizaciones democráticas y revolucionarias a que manifiesten su repudio a esta política. Y firmaban Jorge Romero Mendoza, Pedro Preciado Negrete, que después sería uno de los más importantes luchadores contra el SIDA en Jalisco y que vive todavía, Margarito Cortés Ruiz y Arturo Castañeda Sevilla, por el grupo Orgullo Homosexual de Liberación. El GOL. Y esta es una joya, que un grupo en Guadalajara se decidiera a expresarse, a reunirse para luchar por sus derechos, a denunciar lo que ocurría, pero esto era también una excepción. O sea, estamos hablando de la Ciudad de México, donde había grupos homosexuales. Algo similar pasó en Oaxaca. Estamos hablando de... Esto fue en el... no tiene fecha, debió ser también entre el 84, 85, por ahí así. Pero esto eran pocos los lugares donde los grupos homosexuales podían levantar la voz para denunciar lo que estaba ocurriendo. Y claro, no fue la única detención, hubo muchos y hay muchos reportes
Incluso alguien me comentaba que en alguna ocasión se los llevaron a todos, estaban en una fiesta y estaban haciendo un concurso de belleza dentro de la fiesta, que eran muy comunes. Y entonces cuando llegó la policía y se los llevó a todos, pues se fueron, no tenían con qué pagar la multa ni nada, así que ya en la cárcel continuaron con la fiesta y tuvieron reina. Pero había un montón de historias, ¿no? Muchísimas. Había otras en Chihuahua que me han contado que en una casa particular también tenían una fiesta, llegó la policía y lo sacó, pero estaba la policía formada en dos filas haciendo camino para que nadie se les escapara, y a todos los fueron subiendo a las patrullas para llevárselos. De hecho, en esta fiesta que hubo concurso de belleza, sirvió para hacer una obra de teatro que se pone en Toluca, que es Señorita Zelda, mi Zelda, de Héctor Pino. Está basada en esta anécdota. O sea, hasta cultura sale de... Es la capacidad humana para reconstruirse, ¿no? Retomar aquellas cosas que han ocurrido para convertirlas en otra cosa con nuevos significados. La siguiente, por favor. Esto será en 83, 84, cuando en el 85 ya empiezan a aparecer de manera más importante. Había antes algunas notas sobre el SIDA, pero en el 85 empieza a haber una mayor difusión de lo que estaba ocurriendo. De hecho, decía yo que el primer caso en México fue diagnosticado en 1983, pero en ese año nadie lo supo, sino hasta después. Ya fueron 84 cuando se empezó a hablar de casos en México, en 85, y empiezan a circular notas como estas, ¿no? Crece el pánico en el mundo a causa del SIDA. Y esta nota lo que hace es traer varios pequeños informes sobre lo que ocurría en distintas partes. En el caso de la primera nota que está allá abajo, dice 22% de los lilos en Brasil con SIDA. Yo quiero señalar particularmente este detalle, ¿no? Es el lenguaje con el que la prensa está hablando sobre determinadas poblaciones. En este momento, ni al periodista, ni al jefe de redacción, ni al periódico, ni a los que lo leyeron, creo que a nadie le pasó por la mente pensar que los lilos era como común, si son los lilos, o por no decir los jotos, o los maricones, que pudieron haber dicho, pero generalmente se utilizaban estos términos un poco para atenuar la gravedad de los términos, ¿no? Se ocupan todavía. Se ocupan todavía, tienes razón. Decía yo notas como la siguiente: Lord inglés murió a causa del SIDA. En Italia un preso que con SIDA lo dejaron salir para que vaya a curarse a su casa, le dijeron que después puede regresar. La siguiente, por favor. El detalle de la sangre: prohíbe la venta de sangre en Brasil. Esto es muy interesante. En el 85 se prohíbe y dice, bueno, es de los primeros países, Brasil, que va a prohibir la venta de la sangre porque se ha identificado claramente que la sangre es una de las posibles vías de transmisión del VIH. Y en este año ya había pruebas para determinar la presencia de anticuerpos para el VIH, y se tiene clara la idea de que hay riesgo. En México en este momento todavía no se hizo, y quiero nada más destacar un detalle importante sobre estas historias que luego vamos a olvidar dejando de paso, ¿no? En México empezaron a aparecer en esta época, un poquito después, muchos casos de mujeres, de señoras con VIH o de sus esposos con VIH. Y la pregunta era, ¿por qué si mayormente afectaba a personas a homosexuales, por qué hay mujeres ahorita que están llegando en gran número con VIH? Y resulta que en el Estado de México, en la ciudad de Zahualcóyotl, cuando en los 80s era una zona con altos grados de vulnerabilidad social y económica, pues resulta que ahí operaba un banco de sangre, o varios. Hay uno en particular que lo que hacía era tener ya sus clientes frecuentes. Había señores que con cierta frecuencia iban a donar 2 o 3 veces a la semana, no sé cuántos días a la semana, pero iban frecuentemente a donar sangre. Y en este banco de sangre resulta que no utilizaban equipo nuevo, utilizaban la misma jeringa, las mismas agujas para sacar la sangre a una persona,
y luego a la otra, y luego a la otra, de manera que hubo una gran cantidad de personas que se infectaron de ahí. Estos señores, a su vez, al tener relaciones sexuales con sus esposas, pues fueron la causa de que ellas también se infectaran. Pero fue algo de lo que no se habló mucho en México. Sí, después se tomaron medidas y se prohibió la venta de sangre y se estableció la obligatoriedad para pruebas en la sangre que permitieran que fuera más segura. Pero nunca se ha preguntado, demandado ni exigido que los laboratorios de aquella época, los responsables, dentro del gobierno también, asumieran su responsabilidad, porque fue irresponsable que estuvieran estos laboratorios lucrando con la pobreza de las personas sin ofrecerles un poco de seguridad, y que las autoridades del Estado de México permitieran que estos operaran, y que es parte de esta historia que quizás está por escribirse todavía. La siguiente, por favor. Esta nota es interesante por muchas razones. Empieza el encabezado: una joven y su bebé mueren de SIDA tras larga agonía. Y esto es en Tijuana. El 20 de agosto está fechada la nota. Dice: la joven señora Elizabeth Soto, de 24 años de edad, infectada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, murió en el Instituto Mexicano del Seguro Social después de largos meses de agonía. Antes de fallecer, dio a luz al bebé que esperaba, el cual nació muerto. El primer detalle es: no hay ningún cuidado en la confidencialidad de los datos personales. Esto parece que a nadie le resulta importante, y los periodistas y los médicos y la gente de la policía y todo el mundo se siente con el derecho de usar estos datos en este momento sin mayor cuidado. Pero además de eso, el encabezado es muy claro y llama la atención: una joven y su bebé mueren. Esto me parece que generó un entorno de alarma, una visión un poco que dejaba de lado otras cosas que eran igualmente importantes, como la segunda nota o la segunda parte del título: bajo control sanitario, 20 homosexuales en Ciudad Juárez. Así es. Si nosotros vemos cuánto espacio hay, pues hay muy poquito para el de la chica que había fallecido, pero el control sanitario nos revela también cuál era esta circunstancia que ocurría en estos momentos. Y dice: Ciudad Juárez, Chihuahua, 20 personas homosexuales se encuentran ya bajo el control sanitario de la jurisdicción número 2 de la Secretaría de Salud, como resultado de las revisiones que se están llevando a cabo en los centros nocturnos de esta ciudad para descubrir posibles casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así lo dio a conocer hoy el jefe de inspección de la mencionada dependencia, Eusebio Segura Rodríguez, quien subrayó en que tales individuos están colaborando con la Secretaría de Salud para las revisiones que se les están practicando. ¿De verdad estaban colaborando? Asimismo dijo en ninguno de ellos se han descubierto síntomas del SIDA, ya que lo único que ha sobresalido es que varios están contagiados de enfermedades venéreas, las cuales sí se pueden curar en un 100%. Explicó el funcionario federal que a los homosexuales los están revisando un médico particular autorizado por la Secretaría de Salud. Con base en los resultados de dichas revisiones se sabrá el método a seguir para la sistematización de sus visitas al mismo. Rodríguez dijo que el programa será permanente y en él se encuentran abocados los 8 inspectores nocturnos de la Secretaría, quienes trasladan a los homosexuales a la dependencia para que ahí les giren instrucciones respecto con la revisión a que se habrán de someter. Consideró el representante de la Secretaría de Salud que aún no se tiene estimado un porcentaje sobre los homosexuales que se someterán a revisión cada semana, ya que el dato lo arrojarán los resultados que aporte el médico que los ausculta. Reafirmó el jefe de los inspectores sanitarios que aún no se han descubierto síntomas del SIDA entre las personas que se han revisado, y agregó que el control será más estricto con todos los homosexuales quienes se presume pueden contraerlo con facilidad. Indicó que aquellos que presten sus servicios en los restaurantes o cualquier otro tipo de negocios que manejan productos de consumo seguirán siendo revisados, tal y como se hace a la fecha, por lo menos cada 6 meses. Segura añadió
que al tenerse los primeros resultados de las revisiones, se tratará de establecer un registro mediante el cual se someta a auscultaciones frecuentes a los homosexuales, ya que se desea tener el mejor control sobre el SIDA en nuestra ciudad. Lo vimos ahora y quizás nos puede resultar terrible. Imaginemos, no que estamos en una discoteca, estamos aquí, y de repente entra la policía y dice, fulano se está comunicando, predicando que tienen cara de homosexuales o de lesbianas o de cualquier otra cosa, los vamos a llevar porque hay una nueva enfermedad y creemos que ustedes pueden ser los responsables de ella y los vamos a someter a un control médico. ¿Y qué hacen las personas? Yo estoy seguro que ustedes sí se levantan y cuando menos les avientan las sillas. En aquella época no era fácil hacer eso. ¿Y las garantías individuales que expide la Constitución mexicana? No existían. Por eso yo decía hace un rato, la fiesta existía, pero no estaba generalizada. En general había estas violaciones, si no, no las habían estado denunciando estos grupos, ¿no? Los de Jalisco, los de la Ciudad de México, esto que ocurre en Ciudad Juárez, era terrible, era una violación completa de las garantías individuales. Nadie tiene derecho a llevarte preso, ni detenerte, ni llevarte contra tu voluntad a una revisión de ningún hospital ni de ninguna institución, y menos someterte para que vayas periódicamente a esa institución a hacer estudios. Eso no se puede hacer. Ahora, lo hacían en estos bares de reunión, pero también intentaron hacerlo con la gente que prestaba sus servicios en los restaurantes. Y no solo ahí, en Nuevo León también ocurrió con mucha frecuencia. Voy a ir rápido ya al último caso, ese no. Sí, ese. Ignorancia y temor mitifican al SIDA. Agobiado por el SIDA, los malos tratos, la humillación, la madrugada del 16 de agosto pasado, Ricardo se suicidó en las instalaciones del Instituto Nacional de Nutrición. Este instituto era uno de los pocos en donde se atendía a las personas con VIH, con SIDA, al inicio de la epidemia. No eran muchos los lugares, generalmente los mandaban ahí. A la gente que tenía seguro social en la Ciudad de México los mandaban a la raza. 3 meses antes, Ricardo había pescado una gripe que no cedía con nada y a la que después acompañó una tos persistente. Probó todo para curarse: medicina alópata, homeopática, remedios caseros y otros. Un mes después acudió al hospital de nutrición para practicarse unos análisis clínicos. Tuberculosis le dijeron que tenía. El tratamiento que le recetaron fue a base de antibióticos en dosis tales que al mes su estómago ni la comida soportaba. Ya para entonces se le había detectado SIDA. Su salud seguía minándose y regresa a nutrición por segunda vez el 8 de agosto para no salir más. Narra que los mismos noticieros habían dado sus datos personales por todos lados, todo el mundo los había conocido, y esto había generado un ambiente crítico para su familia, para él mismo, y además había una mala atención dentro del hospital. Cuando llegaban se les hacía una serie de preguntas que en ese momento eran todavía más complicadas. Cuando las personas se llegaban a hacer un examen para identificar si podía tener VIH, una de las preguntas necesarias era: ¿eres homosexual? Y otra pregunta es: ¿y eres activo o eres pasivo? ¿No? Este tipo de preguntas se hacían sin mayor tacto, porque los protocolos, aunque existieran, pues nadie los seguía. Y había algo que era muy importante, y era una noción limitada sobre el trato digno para las personas. Respetar la dignidad de las personas era algo que parecía no estar en la agenda ni de las instituciones ni de muchas personas que formaban este sector de la salud en México. Quisiera hacer una precisión, si me permitiera, por favor. Las garantías individuales dejan de existir el 21 de junio del 2011. Se desaparece este concepto que venía desde la Constitución de 1917 y a partir del 2011 se denominan derechos humanos. Entonces son muy importantes las reformas que se hacen al primero constitucional. Sí, hubo reformas en la Constitución mexicana
sí hay que tomar en cuenta que hubo modificaciones en lo que conocemos como garantías individuales para darle cabida a este tipo de formato de oralidad. No solamente eso, el horizonte de los derechos humanos es muy amplio. Muchas gracias. Sí, y déjenme, me voy rápido y dejamos unos minutos para que ya participemos al final de los minutos, ¿no? Nada más, digo, con relación a la aclaración, que sí, en 2011 hay esta reforma que es muy importante y que muchas veces cuando volteamos a ver los gobiernos, decimos todo era de derecha y solemos olvidar que, por ejemplo, en la la ley contra la discriminación se crean en un gobierno del PAN. Esta reforma de los derechos a la Constitución que privilegia los derechos humanos se realiza en un gobierno del PAN. Y digo, para que lo tengamos presente. Y esto es importante porque todas estas reformas tienen que ver con la acción de las personas. Recuerden lo que decía al principio, tiene que ver con que las personas hacen cosas que cambien las cosas, las circunstancias. Y tiene que ver con estas luchas que empiezan estos grupos de homosexuales denunciando el maltrato, pero después retoman las organizaciones de lucha contra el SIDA para denunciar o para poner en la mesa otros elementos que son importantes. Ricardo se quejaba de que en el hospital ni siquiera le acercaban la comida, que quienes le llegaban a ofrecer la comida eran las afanadoras, ¿no? Las enfermeras, no los médicos tampoco. Y como ya no nos va a dar tiempo de revisar los otros, porque en realidad es una selección pequeña de un montón de recortes. Hay un montón de recortes y quiero decir un poco también el origen de estos recortes. Hasta ahí es que estos recortes forman parte del trabajo que hicieron organizaciones de la sociedad civil. O sea, yo los obtuve porque hubo organizaciones, en este caso Mexicanos contra el SIDA, una organización que surgió en los 90, a principios de los 90, que se encargaron de sistematizar la información, porque esto es una de las cosas que son importantes de destacar. Y es cómo entender la confluencia entre los movimientos LGBTI y la aparición del SIDA. Primero, previo al 83, hay un entorno adverso para las personas no heterosexuales y que hemos visto con estas redadas y las racias y la discriminación que sufren o que es ejercida sobre muchas personas. Esto va a generar efectivamente las demandas sobre el respeto a los derechos de las personas y al mismo tiempo se va a presentar un panorama sanitario favorable en el sentido de que muchas de las infecciones que en el pasado resultaron terribles como la sífilis o la gonorrea en este momento ya tienen una forma de curarse. Desde la Segunda Guerra Mundial los antibióticos empiezan a ser de uso más amplio y van a permitir un control de estas enfermedades y va a pensarse que los seres humanos ya podemos controlar cualquier enfermedad cuando nos llegan este tipo de virus como el SIDA, el VIH, que nos va a cuestionar fuertemente lo que creíamos sobre la salud y sobre los avances de la medicina en el mundo. Es cuando se da el surgimiento de la epidemia y su expansión, que viene acompañado efectivamente del temor a la epidemia, el desconocimiento y la utilización de prácticas discriminatorias. No aparecen en este momento, ya estaban ahí. En este momento se van a agudizar y van a ser más evidentes. Y esto va a ser muy importante porque va a dar cabida al surgimiento de las organizaciones de lucha contra el SIDA. La siguiente, por favor. Estos son algunos documentos de aquellas organizaciones que surgieron. La primera, por allá que no se alcanza a leer muy bien, es una lista de responsabilidades de Mexicanos contra el SIDA. Decía, a fulano le toca revisar tal periódico, a sultano tal periódico, para ver lo que se está diciendo sobre el SIDA y para que nos ayude a tomar decisiones sobre qué hacer. La segunda es una invitación para que las personas con VIH o con SIDA tuvieran elementos para cuidarse. Son algunas de las acciones que empiezan a perder en las organizaciones. ¿En qué año? Esto es, sí, ya es a partir del 91. Hay otras organizaciones, esta es la portada de una revista que apareció en el 93 en Monterrey, se llamaba Ser Positivo, SIDA, Ciencia y Cultura, y es una joya de revista porque uno puede rastrear ahí la forma en la que las personas se organizan y van transformando su forma de pensar y empiezan a expresar cosas que no habían dicho antes.
La emergencia supuso nuevos retos para las personas LGBTI organizadas y para otras personas que empezaron a agruparse. La indignación tuvo que ceder y transformarse en una acción, primero de denuncia de que eso estaba mal, lo que estaba pasando en los hospitales, segundo, la necesidad de organización, había que hacer algo para combatir lo que ocurría, y junto con ello el aprendizaje. No puede uno actuar si no aprende, si no se informa, si no decide conocer más. Y por ejemplo, esta revista no fue la única, fueron muchas las que surgieron en esta época. Lo que hicieron fue ayudar a aprender a las personas, y quienes las estaban elaborando, ellos mismos aprendieron sobre esto. Y esto trajo consigo un impulso de nuevas formas de comprender la enfermedad, las relaciones sociales, políticas y económicas, y nuevas formas para enfrentarla. Primero, y ya con esto estoy concluyendo, ya dejamos el micrófono abierto, es que la enfermedad empezó a observarse como un fenómeno multidimensional y que no era exclusivamente médico, no era cosa solo de los médicos y de la clínica, era una cuestión de las condiciones sociales en que vivían las personas, de la condición de pobreza, de la condición económica, del nivel de educación, de políticas públicas que los gobiernos debían implementar. Y esto empezó a surgir a partir de estos movimientos de la sociedad civil organizados. Sí, entre otras cosas, por ejemplo, crearon este libro que es de 1988, coordinado por Francisco Díaz Galván, se llama El SIDA en México, los efectos sociales, y que es una bomba, porque es en 88, el primer texto que viene a decir, oigan, el SIDA no es nada más dar pastillitas y tener a la persona en una cama, y no es nada más la sangre que está infectada, es cómo se obtiene la sangre, quién tiene la responsabilidad de cuidar la seguridad de la sangre, quién tiene la responsabilidad de que las campañas se dirijan a las personas que están más en riesgo de ser infectadas por el VIH. Es una bomba que lamentablemente no se ha vuelto a reeditar, y creo que tampoco se consigue en electrónico el libro, pero debiéramos buscarlo, fotocopiarlo y hacerlo nuestro, porque es hermoso el libro y es de los primeros años de la epidemia. Otra de las cosas que más es bien importante es un lenguaje nuevo, respetuoso de los derechos humanos. Inventa la noción de discriminación aplicado para el VIH. Primero están diciendo, y las denuncias son, me tratan mal, no me dan de comer, pero poco a poco se va conceptualizando y se va definiendo que eso es discriminación y que eso no puede estar permitido. Y entonces empiezan a haber grupos que inciden en las políticas públicas para eliminar este tipo de cuestiones. Y la última que me parece muy importante es que se define la participación activa de las personas con VIH, de las poblaciones afectadas, en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Y esto va a ser en México y en el mundo entero también. De hecho, en 1994 surge un documento que se conoce como la Declaración de París, que entre otras cosas estipula un principio que dice que las personas afectadas por la epidemia deben tener mayor participación en la vida pública, en la definición de las políticas públicas. Y esto es lo que permite, entre otras cosas, que hoy haya gente en el Consejo de la sociedad civil, personas afectadas, personas que representan a las comunidades afectadas, en el Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, que es donde se definen las políticas. También las organizaciones de la sociedad civil han participado en la definición de los planes nacionales de desarrollo de los sexenios pasados. Quién sabe, no nos han invitado, pero en los sexenios pasados ha ocurrido y debiéramos estar pendientes de que siga ocurriendo, porque es un derecho, y estos derechos son construidos a partir de que efectivamente cayó un rayo, pero ese rayo creo que nos hizo que nuestras conciencias se transformaran y nos permitieran ver un mundo distinto, donde era necesario actuar y actuar de manera constante, de manera consciente, de manera informada y conscientes también, Señor, de que nosotros podemos transformar nuestra historia y nuestras circunstancias. Y ahora sí voy a dejar que, creo que tenemos 2 minutos, pero los aprovechamos para que alguien más quiera comentar. Hacemos 1, 2 por el año. Tenemos nada más 4 minutos. Así bien breve. Súper breve. Bueno, nada más un comentario.
Y me llamó la atención lo de los artículos de crédito de lo que las instituciones médicas, porque claramente me hace recordar lo que Alejandro Rico considera que hacen los policías, ¿no? Que es hacer el crimen pasional, culpando siempre a los homosexuales de lo que nos pasa. O sea, se ve la homofobia del Estado, del gobierno, y que es lo que nos tenemos que atacar ahora, ¿no? Creo que ese es mi comentario. Claro, hay que llamar las cosas por su nombre. Sí, bueno, ha repercutido lo del SIDA en todas partes, en la literatura, por ejemplo. Tenemos al escritor cubano Tirso Cremades. Él hizo muchos libros, escribe muchos libros acerca del tema del SIDA, y son meramente para educar, para dar información desde los maestros de kinder, de primaria, de educación superior. Uno de sus cuentos más famosos es que lleva por título El reloj asesino, ¿sí? Trata de un joven que es muy deportista, que lucha, que trabaja y tiene el anhelo de conseguir muchas cosas, y únicamente todas estas cosas las consigue en las tiendas de turistas, donde únicamente puede pagarse con dólar. Él trabaja como ayudante de cocina en un restaurante de La Habana, y de regreso siempre pasa a ver todos los escaparates de esas tiendas. A su padre le dice que quiere comprar todo eso, y el padre se desconcierta y se pone a leerle cuentos y a decirle poemas, porque de esa manera lo quiere distraer. Pero Víctor sigue insistente en conseguir su objetivo, y una noche se decide y sale a caminar por el malecón, y a la primera persona que ve con cara de turista le pregunta la hora. De ahí le hace plática hasta ofrecerle su puerto. De esa manera él empieza a conseguir la moneda para poder satisfacer y comprarse todo lo que quería de esa tienda. Desafortunadamente, Víctor empieza a enfermarse cada vez más y más, hasta que es hospitalizado. Ya en su lecho de dolor le pide a su padre que le declare uno de los poemas que le leía, y le decía, exhala pesados el alma mía, suspiros tiernos en la noche oscura, de llorar lleno de amargura me encuentras sin cesar el claro día. Hijo, no temas ni a la sombra ni al olvido, el sol un día besará tu frente, y de la espada rota del vencido se forjará la espada del valiente. Desafortunadamente, Víctor fue consumido por la enfermedad del siglo. De la bella escultura del David, todavía hasta la fecha la admiran y la siguen visitando. De la imagen de Víctor no quedó ni una pinche y vulgar fotografía. Ahora, mucha gente recuerda a Víctor en las calles de La Habana, cuando otros jóvenes como él le preguntan la hora a un reloj asesino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, Miguel. Mil disculpas, ya no podemos continuar. El museo nos pide que seamos muy puntuales, ustedes saben. A nombre del museo, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, aquí está una constancia de archivos y memorias diversas, de todas las organizaciones que han estado participando. Pues nuestro reconocimiento para usted, millones de gracias por